Paciente con FA permanente. Entonces, usualmente esos pacientes llegan al servicio de urgencias por frecuencias cardíacas elevadas, ¿sí? Llevarlos a sinusal usualmente fue difícil, se intentó, pero no se logró. Entonces se dejó en ritmo de fibrilación auricular, pero tratamos de controlar la frecuencia ventricular y anticoagularlos. Por algo deben investigar cuál fue el motivo por el cual este paciente generó una alta respuesta ventricular, sea una infección, desórdenes hormonales, buscar sobre la tiroides, TSH, T4 libre, será que se infartó, será que está haciendo una falla cardíaca por taquicardiomopatía, sí, buscar la causa, la ausencia de medicamentos y tratarla. ¿Con qué le bajamos la frecuencia ventricular a estos pacientes? Pues hay dos opciones. Si él tiene signos de falla cardíaca o una FEV abajo de 40, utilizamos dosis bajitas de beta bloqueadores, o lo que la mayoría hacemos es utilizar amiodarona. Cuando no se puede llevar la frecuencia ventricular abajo de 110, le adicionamos digoxina, ¿sí? Cuando el paciente tiene una fracción de eyección mayor de 40, usted puede utilizar cualquier cosa, beta bloqueador, verapamil o diltiazem, y agregarle digoxina para controlarlo con frecuencias cardíacas abajo de 110 latidos por minuto, que se considera como una meta. Deben evitar la bradicardia, y aquí a la derecha les traje pues el nuevo Uberfly, que es un ecógrafo que tiene un costo accesible, $2000, por lo cual muchos médicos, residentes internos los están comprando, y que les serviría pues en urgencia para saber cómo está la válvula, el lado izquierdo, ver la función ventricular, podrán ver múltiples cosas. No sirve para ver trombos en la auriculeta, ¿sí? No es lo mismo que un ecocardiógrafo convencional, pero les puede ser de gran utilidad y quería presentárselos. Hay múltiples pacientes entonces que decidimos dejarlos en FA y solamente controlar la frecuencia ventricular. Esto lo hacemos con estudios eh, soportados como el AFIR, donde algunos pacientes se llevaron a control de ritmo y otros a control de frecuencia, y con respecto a mortalidad no se observó diferencias significativas, por lo cual lo pueden hacer y están respaldados. En el ambulatorio ustedes pueden encontrarse con terapias como el peeling de pocket, que se hace con propafenona, 2 tabletas de 150 miligramos. Se utiliza cuando el paciente ya tiene las palpitaciones en casa, por lo menos, o está en el trabajo y sintió que tenía la arritmia. Él se toma 2 tabletas y eso lo lleva a sinusal. Es un tratamiento que siempre debe iniciarse en la fase intrahospitalar, pero que es un poco complejo, ya que el paciente no puede tener disfunción ventricular, ni insuficiencia renal, ni insuficiencia hepática, ni hipertrofia ventricular izquierda, ni bloqueos, ni EPOC, y puede desencadenar flúter. Entonces es un tratamiento complejo, diría yo, y realmente yo poco lo uso. Amiodarona, quería mostrarles los efectos de la amiodarona, ya que ese medicamento usualmente lo van a encontrar en el ambulatorio. eh, y miren todo lo que puede llegar a ocasionar en el corazón: prolonga el QT, bradicardia, bloqueo, efecto proarrítmico, toxicidad hepática, fibrosis pulmonar, trastornos gastrointestinales, fotosensibilidad, neuritis óptica, visión en halo, hipertiroidismo, y en este caso deben suspender el tratamiento, o hipotiroidismo, y en este caso pueden tratar el hipotiroidismo. Ataxia, parestesias, polineuropatía, pérdida de la memoria, disfunción sexual. No es un medicamento muy agradable para el paciente, pero pues deben saber lo que puede ocasionar. Sotalol, 80-160 miligramos cada 12 horas. Usualmente lo utilizamos para cuando el paciente está en control de ritmo y mantener un ritmo sinusal, pero puede prolongar el QT, causar arritmias malignas, se debe evitar el sexo femenino, en hipertrofia ventricular izquierda importante, en bradicárdicos, puede causar alteración del potasio y el magnesio, un medicamento pues un poco peligroso también por lo del QT. Entonces, ya que todos estos medicamentos alteran el QT, les traje un link donde pueden encontrar la fórmula de Hodge. La fórmula de Hodge es la que utilizamos cuando la frecuencia ventricular está mayor de 100, ¿sí? Para calcular el QT corregido. Y cuando nos da mayor de 500, debemos suspender el tratamiento o disminuir la dosis y vigilar al paciente. La fórmula que usualmente nos enseñan en la universidad es la de Bassett, entre otras, como la que está aquí, pero usualmente esas fórmulas sirven para frecuencias ventriculares entre 60 y 100 latidos aproximadamente, por lo cual
La recomendada es la fórmula de Hodge. Bueno, en cuanto a la anticoagulación, les traje los tres estudios de los nuevos anticoagulantes, el Rocket AF, que es el de Rivaroxaban, el mismo Xarelto, donde mostró que no era inferior a warfarina con menor tasa de sangrado. El Aristóteles, que es de Apixaban, el mismo Eliquis, eh, que mostró que era superior a warfarina con menor tasa de sangrados, y el Relay, que es de Dabigatran, eh, el mismo Pradaxa, que demostró que 150 miligramos cada 12 horas era superior a warfarina con similar tasa de sangrados, y 110 miligramos cada 12 horas previene el SB de forma no inferior a warfarina pero con menos sangrados. ¿Cuál utilizo yo? Todos, pero sí quería que tuvieran consideración por lo menos o que aprendieran algunos aspectos de cada uno. El Xarelto es una vez al día y el Dabigatran tiene antídoto. Entonces, si el paciente presenta un sangrado por anticoagulantes, con el Prasvine ustedes pueden revertir el efecto del Dabigatran. Entonces, este es muy interesante por la parte del antídoto. Tratamientos intervencionistas. Les traje la ablación de las pulmonares. Está indicada en pacientes sintomáticos con FA paroxística o persistente, que sea refractaria o intolerante a por lo menos una droga antiarrítmica de la clase 1 o 3, o en pacientes con FA paroxística sintomática recurrente como primera terapia antes de los antiarrítmicos, siendo esta la opción del paciente. Entonces aquí ya vemos que en las guías ya permiten que el paciente entre a opinar y a decidir en conjunto con su especialista cuál es la mejor estrategia para él. Les traje esta reconstrucción tridimensional. Estas son las venas pulmonares, ese es el atrio izquierdo, y aquí se está haciendo la ablación de las venas pulmonares. Se hace por radiofrecuencia punto a punto hasta que se aísla totalmente. ¿Sí? Lo mismo acá. ¿Con qué fin? Pues con el fin de que la arritmia que viene de acá no pase al atrio izquierdo. Lo único que va a recibir el atrio izquierdo es la despolarización del nodo sinusal que viene del atrio derecho. Esta es otra técnica. eh, Esta se hace por criobalón, tal vez está llegando, se está comenzando a utilizar en algunos centros aquí en Colombia, pero la mayoría aquí en Colombia lo hacen con radiofrecuencia punto a punto. Este es interesante porque aísla, por medio de temperatura, eh, aísla pues la arritmia, y la arritmia ya no pasa al lado izquierdo. Aquí, como pueden ver, van a hacer la ablación por criobalón y así la arritmia no pasa. Independiente de la técnica que utilicen, los pacientes deben permanecer anticoagulados. A él no se le quita el anticoagulante, y muchas veces se va a requerir un nuevo intento o una nueva intervención, porque a veces el paciente vuelve y hace fibrilación auricular. Otra técnica que vimos en el Congreso de Medicina Interna, ablación del nodo AB más marcapaso. Eh, En este caso, pues se puede hacer una ablación del nodo AB en pacientes que tengan por lo menos fibrilación auricular y un CDI. CDI, que es un cardiodefibrilador. Entonces la arritmia está generando choques inapropiados. Usted intentó controlarlo con antiarrítmicos y no lo logró. Entonces, ¿qué hacemos? Ablación del nodo y dejar el CDI como marcapaso también, para que quede dependiente pues de marcapaso, pero sin choques inapropiados. También quería mostrarles en algunos pacientes que tienen resincronizador. ¿Qué es resincronizador? Es un marcapaso con 3 electrodos que utilizamos en pacientes con falla cardíaca, con fracción de eyección reducida, que están sintomáticos a pesar del tratamiento y con bloqueos de rama. Entonces, este aparato sirve para que el corazón se mueva de una forma más adecuada. En el caso de la falla cardíaca y que está en ritmo sinusal, utilizamos 3 electrodos, que sería el del atrio derecho, ventrículo derecho, y otro la punta del ventrículo izquierdo, que pasa por el seno coronario, ¿sí? Eh, para mejorar la contracción. Pero en los casos de la fibrilación auricular no se utilizaría el electrodo atrial, solamente los dos ventriculares. Entonces, en estos pacientes que tienen fibrilación auricular eh, y que tienen un resincronizador, se podría también realizar la ablación del nodo AB para mejorar la sincronización de estos pacientes. Y también se puede hacer la ablación del nodo AB con estimulación ventricular permanente, como estrategia del control de la frecuencia en un paciente que usted está intentando manejar la frecuencia ventricular y no lo ha logrado. Entonces usted puede
hacer ablación del nodo AB y dejarlo dependiente de marcapaso. La cirugía del laberinto, la Cox-Maze 3, esto es para pacientes que van a cirugía cardíaca, pero tienen FA. Entonces usted puede hacer una ablación de las pulmonares y un cierre del apéndice atrial. Y se hace la otra intervención cardíaca que estaba pendiente. No es incomún que los pacientes con fibrilación auricular tengan infartos. Entonces, ¿qué pasa si le implantamos un stent a estos pacientes? Hay una pregunta que siempre nos hacen sobre cómo queda la terapia antiagregante y anticoagulante de estos pacientes. Lo que la guía recomienda es mirar el riesgo de sangrado y compararlo con el riesgo de trombosis del stent. En el caso que el riesgo de sangrado sea alto, usted debe dejarlo con terapia triple un mes, el anticoagulante, la aspirina y el clopidogrel, ¿sí? Hasta el sexto mes con terapia doble, el anticoagulante y un antiagregante dando preferencia por el clopidogrel, y después del sexto mes lo deja solamente con el anticoagulante. Si el riesgo de sangrado es bajo, usted lo deja con la terapia triple un mes y hasta el año con terapia doble, el anticoagulante más un antiagregante dando preferencia por el clopidogrel. Después del año, usted lo deja solamente con el anticoagulante. ¿Y qué pasa si el paciente tiene un SB? Entonces, ¿cuándo reiniciamos el anticoagulante? Si él hace un día después, si hace un SB leve, 3 días después, si es un SB moderado, entonces usted pide una resonancia, una tomografía para mirar si hay transformación hemorrágica. En caso de que no, lo puede iniciar al sexto día. Y en caso de que tenga un SB grave con un NIS mayor de 16, usted también pide pues su resonancia, su tomografía para evaluar la transformación hemorrágica. En caso de que no, lo puede iniciar 12 días después. ¿Qué pasa si el paciente no hace un SB hemorrágico? Aquí ya es un poco más complejo. Lo primero que hay que ver es si el paciente lo hizo por una sobredosis del medicamento. Recuerden que muchos de estos pacientes son ancianitos, con demencia, entonces a veces pueden que ellos olviden las dosis y se toman dos dosis. En estos casos, usted podría pensar en reiniciar el anticoagulante pues posteriormente, pero usualmente lo que recomienda la guía es que la decisión se tome en un equipo multidisciplinario. Debemos asesorar a la familia para que tenga un mayor acompañamiento. Y en el caso que se requiera reiniciarlo, se podrá reiniciar después de un mes o 2 meses con una indicación pobre 2B. Hay otros casos que también se podría recomendar es colocando dispositivos Watchman, que ya se los voy a mostrar. Esa oclusión del dispositivo Watchman la hacemos para pacientes que tienen contraindicación para la anticoagulación. Y es este. Por medio de cateterismo se abre el septo interatrial y se lleva este dispositivo que es el Watchman a la variculeta izquierda, cerrándola. Se utiliza para pacientes que tienen contraindicación a la anticoagulación. ¿Qué pasa si sangra el paciente tomando anticoagulantes? Entonces, si está tomando warfarina y el sangrado es leve, usted puede retrasar la dosis de la warfarina hasta que el INR esté menor de 2. Si el sangrado es moderado, usted puede utilizar la vitamina K, que les traje aquí la ampollita, ¿sí? Obviamente reemplazar fluidos, transfusión sanguínea en caso necesario, endoscopia si el sangrado es gastrointestinal, y en el caso que el sangrado sea grave, concentrado complejo protrombínico sería la, la opción. En el caso de los nuevos anticoagulantes, se deberá suspender la siguiente dosis del nuevo anticoagulante o esperar un día, si el sangrado es leve. En el caso de que el sangrado sea moderado, reemplazar los fluidos, transfusión sanguínea, mirarlo de la endoscopia si el sangrado es gastrointestinal, o se podrá utilizar carbón activado si la última dosis fue reciente. Y si el sangrado es grave, usted podrá utilizar el Brasbine en el caso del Pradaxa, que es el antídoto, ¿sí? O concentrado complejo protombínico para los otros dos. Bueno, parece que eso fue todo. Espero les haya gustado. Yo soy creador de Cardiología Internacional. Este es mi Instagram. Cualquier duda que tengan, por ahí nos pueden escribir y espero pues verlos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.